principios éticos de la investigación epidemiológica, las diferentes formas, cómo se clasifican los diseños. Vamos a hablar específicamente de los estudios experimentales y vamos a hablar de los estudios observacionales descriptivos, porque en la próxima vamos a ver los estudios observacionales analíticos. Entonces, ¿qué es un diseño de investigación epidemiológica? Es una aproximación teórica con la finalidad de ¿qué? De dar respuesta al problema planteado o de confirmar la hipótesis que se ha planteado. Eso es un diseño de investigación. Y como dice acá, es el ejercicio teórico en el cual el investigador define y condiciona la forma, los procedimientos y el análisis a usar en la investigación. Entonces el diseño básicamente va a verse reflejado en qué momentos del proyecto de investigación, cuando hablemos de material y método, ¿cierto? En ese momento, material y método, vamos a hablar del diseño de investigación. De ahí que es importante que recuerden esto, de que no digo, cuando yo voy a hacer una investigación, van a hacer su tesis y el alumno dice, yo quiero hacer un estudio transversal. No se puede partir así, eso es inadecuado. ¿Por qué? Porque como dice acá, el diseño de investigación obedece ¿a qué? Al tipo de problema o variable que se intenta explicar. De ahí que es fundamental que ustedes hayan identificado su problema de investigación. Y en razón a ello vamos a poder decir, dependiendo de las características que tiene este problema y consecuentemente la hipótesis, y en razón a ello las variables, porque también eso les están enseñando y les han enseñado en metodología de la investigación, que a partir del problema se identifican las variables principales de la investigación. Y ahí vamos a ver si en el problema queremos determinar si existe o no existe asociación, si queremos ver cuál es la carga de la enfermedad. Dependiendo del planteamiento que hagamos, vamos a definir qué diseño corresponde. Ustedes ya han planteado su problema de investigación, ¿cierto? Ya estamos tanto en epidemiología, supongo, como en metodología, ¿no? Entonces, ya supongo que han planteado, y si no lo han planteado tienen que hacerlo, porque si no les va a salir pues unos trabajos que no les va a servir para ningún fin. A ver, ¿cuál es el problema de investigación que has planteado tú? Lo que te acuerdes, ¿ah? Ya, está bien. ¿Cuál es la calidad de vida de los pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda? Entonces ella va a hablar sobre calidad. ¿Cuál es la calidad de vida? Y ahí planteará su hipótesis, pues, ¿no? Para sustentar o para comprobar ese es su problema. Entonces, de acuerdo a ese problema, vamos a tener que identificar el diseño que corresponde, ¿ya? Para ver cuál es la calidad. Ahí ya vamos viendo qué van a determinar ustedes. El porcentaje, supongo, ¿no? De cuántos tienen buena calidad, regular calidad, baja calidad, supongo que van a hacer eso, ¿no? Supongo que van a hacer eso. Entonces ahí lo que van a hacer, ¿qué van a hacer? Un diseño de qué tipo creen ustedes. Entonces, para que vayan reflexionando, vamos a revisar los diferentes diseños epidemiológicos y al final me dan una respuesta. ¿Tú qué diseño vas a hacer? ¿Cuál es tu problema de investigación? ¿Te acuerdas? Factores de riesgo de asma y niños. Perfecto, él ya tiene otro planteamiento. Dice, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de asma en pacientes pediátricos, ¿no? O en niños? Ese planteamiento también tiene un diseño específico. Entonces va a depender, nuevamente les digo, el diseño va a depender de su problema y consecuentemente de las variables que están relacionando. Él va a relacionar factores de riesgo, va a relacionar con el asma, ¿no? O sea, ¿qué factores de riesgo se relacionan con el asma? Y en razón a ello vamos a ver qué tipo de diseño al final va a aplicar, ¿ya? Esto también es importante que recuerden.
Este ciclo de la investigación epidemiológica es el ciclo general, pues, ¿no? El ciclo general donde, como dice, todo empieza por el planteamiento del problema. Si ustedes han identificado su problema de investigación, tienen resuelto el 100% de la tesis. Pero si no tienen el problema identificado, no han empezado nada. ¿Por qué? Dice, profesor, quiero estudiar, empiezan con, quiero estudiar fiebre tifoidea, por decir. Pero ese no es el problema. Lo que tienen que identificar es qué de la fiebre tifoidea quieren estudiar. La fiebre tifoidea será el gran tema. Entonces lo que tenemos que buscar es el problema de investigación en el tema, por ejemplo, de fiebre tifoidea. Y eso es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque para poder identificar hay que leer, hay que tener experiencias vividas anteriormente con este tema, y en el caso de ustedes fundamentalmente leer. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren hacer fiebre tifoidea, tienen que empaparse de lo que es fiebre tifoidea. Hay un montón de estudios de fiebre tifoidea y seguramente en muchos de esos estudios les van a decir las debilidades del estudio y las cosas que quedaron pendientes de investigar, y ese es un buen punto de partida para plantear problemas de investigación. ¿Ya? Entonces, pero tienen que leer, si no, no van a poder plantear su problema. Una vez que plantean el problema, formulan la hipótesis y después de la formulación viene el diseño. Eso sí, tiene que quedar claro. Nunca digan, quiero hacer un diseño A para desarrollar un problema. No, planteen primero el problema. Igual que no digan, tengo un instrumento para medir A y quiero hacer una investigación respecto a ese problema. Esa es la peor forma de empezar una investigación. Identifiquen primero el problema y todo el resto está resuelto. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación epidemiológica? Describir el estado de salud, epidemiología descriptiva, explicar la etiología, epidemiología analítica, y etiología en términos de causa estamos hablando, ¿no? Factores de riesgo, por ejemplo, su compañero que nos está hablando está referido a este tema, no al microbio, o sea, no es tan circunscrito a hablar de un microbio determinado. Predecir el número de casos de enfermedad y la distribución del estado de salud dentro de las poblaciones. Sí, a través de la investigación epidemiológica podemos predecir el número de casos que pueden aparecer de una determinada enfermedad. Si ingresa, ¿cómo se hizo, no? Cuando ingresó sarampión al país se hizo una proyección de cuántos casos potencialmente podrían presentarse o no presentarse, y eso va a depender de lo que se hace en epidemiología, en investigación epidemiológica, que es el modelamiento matemático. Y en razón a ello se puede determinar cómo se va a comportar una determinada enfermedad. También, evidentemente, conociendo, explicando, describiendo, prediciendo, vamos a poder controlar la distribución de la enfermedad en la población. Entonces, esos son los objetivos de la investigación epidemiológica. Ahora vamos a hablar de los principios éticos de la investigación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en todo el quehacer de la investigación con seres humanos, y no solamente experimental, tenemos que considerar los principios éticos. Un pequeño recuerdo, ¿cómo es que surge este tema de los principios éticos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hubo muchos abusos en términos de experimentación, y acá tenemos estos ejemplos. Lo ocurrido en Manchuria, en Japón, donde se experimentó con ciudadanos chinos militares y prisioneros de guerra, ¿no? Y se hizo el experimento respecto a cómo se transmitían las enfermedades infecciosas, miren, como el ántrax, el cólera o la sífilis. Esto no tuvo gran repercusión. ¿Por qué? Porque había una conveniencia política, pues, ¿no? Entonces, las autoridades de Japón ocultaron este hecho y no se hizo mayor cosa. Pero lo que sí generó un gran revuelo fue esto que ocurrió en Alemania, pues, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que se hizo con los judíos, pues, ¿no? Con los prisioneros judíos. Miren las atrocidades que se hacían. Se hacían ahogamientos y exposiciones hipováricas rápidas para ver el efecto del ahogamiento y la exposición hipovárica rápida. Se transmitieron infecciones como malaria, tifus, sepsis estafilocócica, gangrena gaseosa o tétanos. ¿En quiénes? En humanos, ¿eh? Miren lo que se hacía. Dice que se hacían disparos para estudiar las heridas de bala. Entonces a los judíos los disparaban a corta distancia, a mediana distancia y a larga distancia, para ver cómo era el efecto de una bala a diferentes
instancias, ¿no? También se hizo esto, se les sometió a las mujeres a radiación y a inanición, las llevaron a que estén completamente desnutridas para ver si la desnutrición o la radiación, qué efecto tenía en la reproducción de las mujeres. Horroroso, ¿no? Horroroso. Y esto es lo que a mí más me impactó, ¿no? Dice, inyección de tinte azul en los ojos marrones de los niños judíos para ver si se cambiaba el color de los ojos. Terrible, ¿no? Terrible, pues. Eso se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Inyección letales para después estudiar la anatomía con sus cadáveres. Entonces todo esto, una vez terminada la guerra, los que cometieron estas atrocidades fueron sometidos a un juicio en la ciudad de Nuremberg, y de ahí que surge pues este tema de los principios éticos que se plantearon en Nuremberg y que lleva el nombre del Código de Nuremberg. Qué irónico ahora. Y miren, en el año 46, en la ciudad alemana de Nuremberg se celebró un juicio. Lamentablemente en todo este proceso que hemos visto, estuvieron involucrados médicos, pues, ¿no? Y fueron sometidos a un juicio, y de los cuales 7 fueron ejecutados. 13 fueron culpables y 7 fueron ejecutados, ahorcados. Las conclusiones de este juicio, se elaboró un decálogo, y eso constituye el famoso Código de Nuremberg. Entonces miren, estas cosas que se hicieron, nosotros, recuerdan cuando revisamos Escorbuto, ¿no? Han leído Escorbuto, ahí se hizo experimentos, pero no estas atrocidades, pues, ¿no? Esto realmente, pues, ahora, en esa época se hacía porque no había, pues, otra forma de poder demostrar que un factor estaba relacionado con la ocurrencia. Lo mismo se hizo con Pelagra, con Goldberger, ¿no? Pero acá ya pues, fue pues la expresión más digna de la crueldad humana, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí se elaboró el famoso Código de Nuremberg, y que plantea, es un decálogo, ¿no? Si están interesados, yo lo que he hecho es resumir los 3 conceptos fundamentales, ¿no? Son 10 párrafos que aparecen en este documento, pero lo fundamental es esto de acá, que hemos dicho: el sujeto de experimentación debe dar su consentimiento voluntario. O sea, cuando hacemos experimentación con seres humanos, debe haber un consentimiento expreso y voluntario para participar, donde se debe conservar su libertad y poder de autoconservación permanente. O sea, yo voluntariamente entro, y si ya no quiero participar, también debo tener la posibilidad de retirarme del experimento. El otro principio ético dice: el experimento debe ser necesario, preparado correctamente, con los riesgos más bajos, con el menor daño posible, ¿no? Con el menor daño posible. Y la otra cosa que se pidió es que cualquiera no pueda hacer investigación con seres humanos, tiene que ser un investigador calificado. Luego tenemos ya más cercanamente este problema que se generó en Estados Unidos, en el estado de Alabama, el famoso estudio de Tuskegee. Y miren lo que se hizo acá. También fue terrible, ¿no? Se cogió una corte de 600 negros, miren lo que dice: negros afroamericanos, de clase socioeconómicamente baja, en su mayoría analfabetos, 400 enfermos de sífilis y 200 sin enfermedad. Y para que participen, ¿qué se les prometió? Atención médica, que es un derecho universal que tenemos todos. Y además, miren, esto ya es, ¿no?, un seguro de entierro, una inhumación más digna. Terrible. Y aquí estamos rompiendo ese principio que dijimos, ¿no?, de participar voluntariamente. O sea, realmente los estaban obligando: mira, te vamos a dar atención, ya, lo estamos condicionando, y además si te mueres te vamos a hacer unas exequias dignas. Terrible, ¿no? Pero y lo más, miren el objetivo que tenía: conocer la evolución natural de la enfermedad. O sea, dejar que la enfermedad evolucione sin tratamiento, pese que ya en esta época se había descubierto la penicilina.
Fleming ya había descubierto la penicilina. No les dieron tratamiento y querían ver las complicaciones neurológicas y cardiovasculares y si estas eran diferentes a las que habían observado en población blanca. Terrible, ¿no? Terrible, realmente. Entonces, esto fue un estudio avalado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y tuvo la colaboración de esto que hablamos tanto, ¿no? Del famoso CDC o CDC, y además el aval de las autoridades sanitarias del gobierno federal. ¿Cómo sale a la luz? Por un artículo de un periódico. Y ahí se sabe que este estudio tenía ya 40 años. Se había iniciado en 1932, habían habido 126 muertes, 28 por la enfermedad y 100 por las complicaciones, 40 esposas estaban infectadas y habían nacido 19 niños con sífilis congénita. Recién se disculpó, digamos, a nombre del Estado americano, el Obama, pues no, Obama salió a reconocer y a pedir disculpas por este tema, por esta investigación que se había realizado en Estados Unidos. Entonces, a raíz de ello, en el año 74 el Congreso de Estados Unidos creó una comisión, ¿no? Y se elabora el famoso informe Bell. Y ahí se vislumbra el primer documento escrito sobre bioética. Y en él se reconocen los siguientes principios éticos, así de manera clara y precisa. Primero, la autonomía. O sea, la participación voluntaria que vimos en Nuremberg se llama autonomía. Y que se traduce cuando nosotros hacemos un documento, ¿no? ¿Cómo se llama ese documento? Para que haya autonomía, consentimiento informado. Entonces ya van viendo ustedes que cuando hagan estudios con seres humanos, observacionales o experimentales, se tiene que hacer el uso del consentimiento informado para cumplir con el principio ético de autonomía. El otro principio ético es la beneficencia. Claro, tenemos que producir beneficios. La investigación no debe causar daño y debe haber justicia, pues no justicia referida a evitar esas prebendas como las que hemos visto. Te vamos a dar un cajón bonito si participas, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber justicia. Y el otro elemento, el referido a la no maleficencia. Y la no maleficencia se relaciona con el tema de primero no hacer daño, principio fundamental que Hipócrates nos enseñó, ¿no? Entonces la no maleficencia es primero no hacer daño. Entonces esos son los 4 principios éticos o bioéticos de la investigación en seres humanos. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de los diferentes diseños. Ya dijimos, los diseños es la forma como nosotros enfrentamos el problema para darle respuesta al mismo. Hay múltiples clasificaciones de los diseños, seguramente que en metodología de la investigación también les han mostrado, ¿no? Yo lo que traigo no es para confundirlos, sino para que tengan una visión global y general de cómo podemos clasificar los diferentes diseños. Una forma de clasificarlos es a través de clasificarlos como estudios descriptivos y estudios analíticos. Los estudios descriptivos pueden ser estudios que tienen como sujeto de investigación poblaciones y en ese caso se llama estudio de correlación o estudio ecológico. Los estudios de correlación o estudios ecológicos. ¿Cuál es la característica? Les vamos adelantando, es de que es descriptivo y a quienes vamos a investigar son a grupos poblacionales, no van a ser a individuos. Cuando se investiga a individuos, hablamos de los estudios descriptivos llamados reporte de casos, serie de casos y estudios transversales. En los estudios analíticos pueden ser observacionales o pueden ser de intervención. Vamos a apagar esta luz, creo, ¿no? No, nada. Este creo que es. Ya esta no se apaga con nada. Sí se ve. No, esta de acá. ¿Con qué se apagó? ¿Con esta? ¿Con esta? Ahí está mejor, ¿no? Entonces les decíamos, estudios observacionales, analíticos observacionales, caso control, estudios de corte, pueden ser prospectivos o retrospectivos y estudios de intervención, ensayos clínicos.
Entonces, una forma de clasificar. La otra forma de clasificar es en nuestra tablita de 2×2, donde relacionamos si hay o no asignación aleatoria y si hay o no manipulación de la variable. Si tenemos asignación aleatoria y tenemos manipulación de la variable, se llamarán experimentales, ¿no? O sea, manipulo la variable y además hay asignación aleatoria o randomización, también sinónimo randomización, decimos que son experimentales. Si por el contrario tenemos manipulación de la variable pero no hay asignación aleatoria, se van a llamar cuasi experimentales, casi experimentos. Si no hay manipulación de la variable pero hay asignación aleatoria, se llama observacional cuantitativo. Y si no hay asignación aleatoria ni manipulación de la variable, se llama observacional cualitativo. Entonces ya de acá podemos decir, si hay manipulación de la variable son los experimentales, si no hay manipulación de la variable son los observacionales, ¿cierto? Otra forma de clasificar es de acuerdo a la intervención del investigador. Si el investigador participa activamente, se llama experimental o cuasi experimental. Si participa pasivamente, se llama observacional. Por la direccionalidad, podemos tener de la causa al efecto o del efecto a la causa. Y eso van a ver ustedes, van a tener diferentes nombres, ya lo vamos a ver. De acuerdo a la temporalidad, si tenemos el presente, tenemos el futuro y tenemos el pasado, podemos hablar de estudios prospectivos, si van del presente hacia el futuro. Podemos hablar de retrospectivos, si van del presente hacia atrás, y ambipectivos, si involucra el pasado y el futuro. Entonces también podemos clasificar. Por eso es importante que cuando ustedes, por ejemplo, hacen la parte metodológica de material y métodos, tienen que describir, dice, por la intervención del investigador, este estudio será observacional, ¿no? Porque habrá participación pasiva del observador. Eso es lo importante, que hagan la descripción. ¿Por qué? Porque como van viendo ustedes, hay diferentes maneras de clasificar los diseños. Luego, por el número de poblaciones estudiadas, descriptivo o comparativo. Entonces, cuando hay un grupo control, se llama ya comparativo. O también, cuando es comparativo, es sinónimo de analítico. También, ¿no? Número de mediciones hechas. Si hay una sola medición, se llama transversal. Si hay más de una medición, se llama longitudinal. Entonces, por el número de mediciones puede ser transversal, una sola medida, o longitudinal si hay más de una medición. Y van a ver ustedes, vamos avanzando y vamos a ver transversal, qué medida epidemiológica vamos a usar también. Por el método de recolección de la información, si yo recojo la información, la fuente es primaria, va a ser prospectivo o prolectivo. Si la fuente es secundaria, va a ser retrospectivo o retrolectivo. Si yo aplico un cuestionario, por ejemplo, ¿no? Va a ser primario, prospectivo. Si yo reviso historias clínicas, va a ser secundario o retrospectivo. Entonces, por el método de recolección de la información, podemos clasificar así. Y esto de acá, yo diría, condensa todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Y qué es lo que estamos queriendo significar acá? Estamos poniendo la realidad. Y ya les dijimos, cuando hicimos las clases anteriores y hicimos causalidad, dijimos que los diseños epidemiológicos que tienen mayor potencia para demostrar causalidad son los estudios experimentales. Y ahí está, eso es lo que significamos acá. Los experimentales reflejan con mayor precisión lo que ocurre en la realidad. Y dijimos, los estudios observacionales que tienen mayor potencia para demostrar causalidad se llaman cohorte. Y ahí está, es el que refleja mejor la realidad. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de un diseño, de un determinado diseño, lo primero que tenemos que preguntarnos es si hay o no hay intervención del investigador. Si hay intervención, estamos hablando de estudios experimentales. Si no hay intervención del experimentador, o sea, hay una actividad pasiva, estamos hablando de estudios observacionales.
Los estudios experimentales pueden ser en animales de laboratorio, que es lo que van a hacer en farmacología seguramente, ¿no? Los ratoncitos les van a aplicar una sustancia, esos son en animales de laboratorio. Y es lo que se hace cuando se va a generar un nuevo medicamento, lo primero que se hace es trabajar con animales de laboratorio. Luego tenemos los ensayos clínicos, ensayo de campo y ensayo comunitario, los cuasi experimentales y los naturales. Los ensayos clínicos se realizan en personas enfermas, individuos enfermos. Los ensayos de campo se realizan en individuos sanos. Y los ensayos comunitarios se aplican en poblaciones, en comunidades. ¿Ya? Entonces, para diferenciar también el ensayo clínico, el ensayo de campo y el ensayo comunitario. Cuasi experimental ya lo vamos a explicar ahora. Y los naturales es el famoso ejemplo. Un experimento natural es el que revisamos cuando analizamos el tema del cólera y el agua de la bomba de Broad Street. Ese es un experimento natural. Otro experimento natural más actual es cuando se detonó la bomba atómica en Hiroshima. Ese también fue un experimento natural. ¿Por qué? Porque ahí se estudió cuál fue el efecto de la radiación en las personas que estaban a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, a 10 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que más cercanamente podríamos también llamar como experimento natural es las consecuencias que ha condicionado esto que ocurrió en Chernóbil también, ¿no? Esa planta nuclear y los efectos en los seres humanos. Esos son experimentos naturales. Nadie lo quiso hacer, ocurrió naturalmente. Y las personas se sometieron a ese factor. ¿Ya? Listo, entonces estudios experimentales, vamos a hablar de los estudios, de los diseños o estudios experimentales. Y ya dijimos, para resumir todo esto que está escrito, la característica fundamental de los diseños o estudios experimentales es que hay manipulación de la variable. O sea, hay intervención del investigador. Entonces, cuando hay intervención del investigador o manipulación de la variable, decimos que estamos hablando de estudios o diseños experimentales. Y los estudios experimentales se pueden clasificar de esta manera. Y para poder clasificarlas de esta manera tenemos que tener en cuenta dos factores fundamentales. Si tiene o no tiene randomización y si tiene o no tiene medición basal. Y adicionalmente si hay o no grupo control. Entonces, si hay randomización o aleatorización, no randomiólisis, que es diferente, ¿cierto? Randomiólisis es otra cosa. Les hago colación porque me preguntaron ante mis profesores, ¿qué es la randomiólisis? Yo me esfuerzo en explicarle, la randomiólisis es cuando los músculos sufren daño, ¿no? Y se genera o se da ese nombre a esa lesión muscular, que puede ser por aplastamiento o por este esfuerzo físico exagerado. Ah, ya me dice, entonces eso es lo que se hace en un estudio experimental, me dice el alumno. No, no, le digo, no es randomiólisis, eso es randomización o aleatorización. ¿Ya? Randomización o aleatorización. Entonces, para poder clasificar los estudios experimentales, primero nos preguntamos, ya partiendo de que hay intervención, por lo tanto sabemos que es experimental, la siguiente pregunta será, ¿hay randomización? ¿Sí o no? Si hay randomización, o es experimental verdadero o es un experimento aleatorizado incompleto. ¿Ya? Si hay randomización o es experimento verdadero, llamado también ensayo clínico controlado aleatorizado, o es un experimento aleatorizado incompleto. La siguiente pregunta, si hay randomización, que tenemos que hacernos es, ¿existe medición basal? Si existe medición basal, esto hemos simbolizado así, quiere decir acá la randomización y hemos seleccionado tratamiento A y tratamiento B, ¿no? O sea, hemos seleccionado aleatoriamente o hemos asignado el tratamiento aleatoriamente a que unos reciben el tratamiento y otros, acá no le hemos puesto nada, ¿por qué? Porque se supone que está recibiendo el tratamiento usual o está recibiendo un placebo, no se confundan. Entonces, hay randomización. Luego, la siguiente pregunta, ¿hay medición basal? Sí, hay medición basal. ¿Hay grupo de comparación? Sí, hay grupo de comparación. Entonces, si tenemos randomización y medición basal y grupo control, decimos que es un experimento verdadero, un ensayo clínico controlado aleatorizado.
Si este es experimento verdadero, ensayo clínico controlado aleatorizado, no tiene medición basal, por eso que le he borrado las bolitas, pero tiene grupo control, se llama experimento aleatorizado incompleto. Si no tiene randomización, o puede ser cuasi o puede ser un preexperimento. ¿Cuándo decimos que es cuasi experimento? Cuando hay medición basal. No hay randomización en principio, ¿no? Pero hay medición basal y hay grupo control. Entonces es un cuasi experimento. Cuasi experimento, no hay randomización si hay medición basal y hay grupo control. Y luego tenemos el preexperimento. No hay randomización, hay medición basal, pero no hay grupo control. Esto es el famoso ejemplo que se hace, dice pretest, yo les tomo un pretest a ustedes, los capacito en 10 sesiones y luego les tomo un post-test. Ese es un preexperimento. Otro tipo de preexperimento, no hay medición basal, hay intervención, pero hay grupo control. Entonces a la mitad de ustedes los divido, les doy capacitación y a la otra mitad no les doy nada. ¿En cuál de ellos? ¿En cuál de ellos? Preexperimento hay medición basal, pero no hay grupo control. Ni randomización, evidentemente, pues no. La otra forma de preexperimento es, hay intervención y hay grupo control. ¿Cierto? Hay intervención y hay grupo control. Entonces yo les decía, divido a la mitad de la promoción, le doy la capacitación a la mitad y a la otra mitad no le doy nada. Y luego los evalúo a los dos. Eso también es un preexperimento. Y el otro es de que se les capacita y luego se les evalúa. También es un... Acá, ¿qué cosa hay? No hay randomización, perdón, claro, no hay medición basal ni hay grupo control. Preexperimento. Entonces, cuando ustedes planteen en su, por ejemplo, dice, queremos ver cuál es el efecto de la capacitación en la mejora de la higiene de manos en los estudiantes de medicina, eso está en el grupo de los preexperimentos, porque están interviniendo, ¿cierto? Van a hacer la capacitación, esa es la intervención. Son los ejemplos clásicos de preexperimentos. A ver, muchachos, le dan una leidita y dice, ¿a qué diseño corresponde? A modo de ejercicio. Entonces, ahí lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Lo primero que tienen que preguntarse cuando ven unos párrafos así, es decir, ¿hay o no hay intervención? Lo primero. ¿Hay intervención o no? A ver, muchachos. ¿Hay o no hay? Sí hay. ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál es la intervención, muchachos? A ver, ¿qué cosa no entiendes? Dime, pues. Ya, pero primero hacemos lo primero, pues. Ya yo pregunté primero, ¿qué tipo? ¿Hay intervención o no hay intervención? Ya, sí. ¿Cuál es la intervención? Ah, ya. A ver, lean bien. Está bien, lean. Está bien que opinen. A mí me gusta que opinen porque así me permite aclararles. Porque yo digo, ustedes no me dicen, está bien, nadie habla, ya paso, y no está bien así, pues. Entonces vamos a leer, dice, el colesterol unido a la lipoproteína de alta densidad es un predictor inverso de enfermedad coronaria arteriosclerótica. Datos preliminares indican que la infusión de lipoproteína de alta densidad puede inducir regresión de la arteriosclerosis. El objetivo de este estudio fue investigar los efectos del HDL reconstituidas en la carga de placa evaluada mediante ecografía intracoronaria. Entonces, la ecografía intracoronaria no es la intervención. La ecografía intracoronaria es el examen que me va a permitir evaluar esto de acá, la regresión de la arteriosclerosis. ¿Producto de qué? De esta intervención que estoy utilizando HDL.
infusión de HDL. Dice, en julio de 2005, octubre de 2006, llevó a cabo un estudio aleatorio. Entonces, ya vamos viendo, ¿hay aleatorización? Sí, ¿en qué? En 17 centros de Canadá, con la inclusión de ¿cuántos? De 183 pacientes. Se realizó esta evaluación a través de ecografía intracoronaria a todos los pacientes en situación basal. Entonces, ¿hay medición basal o no? Claro, pues situación basal, ahí está. Y luego, a las 2 a 3 semanas de la última infusión de medicamento. O sea, la intervención, la infusión del medicamento, HDL. El examen para ver el efecto, el IBUS. ¿Hubo medición basal? Sí, porque antes de empezar se midió la luz del vaso, para luego ver cómo mejoró esta luz con la administración de esta HDL. Dice, en total 60 pacientes fueron aleatorizados para recibir 4 inyecciones semanales de placebo, salino, grupo de comparación, 111 pacientes para recibir 40 miligramos de HDL reconstituida y 12 pacientes para recibir 80 miligramos de CLS 111. El criterio principal de eficacia fue el cambio porcentual en el volumen de la placa de ateroma. O sea, ¿cómo midieron ellos la eficacia? A través de la reducción, ¿no? La eficacia a través de la reducción en el volumen de la placa de ateroma. ¿Y qué medida epidemiológica usaron para determinar la eficacia terapéutica? ¿Con qué se mide la eficacia terapéutica? ¿Con qué? Ya les hemos hecho. NNT, claro. Eso es lo que se va a tener que calcular cuando digan el 20% redujo, el 30% de los que recibieron placebo, 5% redujo. Y de los que recibieron el medicamento, 80%. Entonces hay que calcular el NNT, que es la inversa de la reducción absoluta del riesgo. Con eso se mide la eficacia. Ahora, te voy a recordar. Ya lo hicimos, Esto, ¿qué ejemplo? Entonces este es ¿qué cosa? Entonces, en conclusión, ¿qué es? ¿A qué diseño corresponde? Perdón, experimento verdadero, ensayo clínico controlado aleatorizado, ¿cierto? Ensayo clínico, ensayo porque es un experimento, clínico porque se hizo en personas, ¿no? Aleatorizado porque se hizo la aleatorización, controlado porque hay un grupo control, un grupo placebo, ¿cierto? Y este de acá, queremos probar que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B para tratar la hipertensión arterial. Para tal fin se seleccionó o se selecciona aleatoriamente 100 sujetos para recibir el tratamiento A y 100 para el tratamiento B. Se interviene, se administra el medicamento y se compara eficacia. ¿A qué diseño corresponde? Incompleto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le falta a esto? Le falta medición basal. Listo. Ya lo que les había mencionado, recordarles que el ensayo clínico controlado aleatorizado es llamado también el gold estándar, es el modelo de los diseños, es el mejor diseño, aunque algunos se resisten a decir de que el ensayo clínico controlado es gold estándar. Sí, dime, pregúntame. No, te va a decir, acá se le ha puesto fácil, ¿no? Claro, ¿qué puede decir? Se evaluó previamente. ¿Eso es medición basal o no? ¿No? Se evaluó previamente, previo al inicio de la administración, se evaluó a los pacientes para ver para ver cuál era el nivel de obstrucción de las arterias. Claro, acá ya está bien fácil, ¿no? Puede decir medición basal, medición basal. Listo. Entonces les decíamos, es el diseño ideal, la llaman también el gold estándar de los estudios de investigación epidemiológica. Y ya creo que mencionamos, ¿no? Es clínico porque actúa sobre pacientes, es controlado porque hay un grupo que actúa como control frente al grupo intervenido, es aleatorizado porque se asigna la exposición sobre la base del azar, y es enmascarado ciego también porque los pacientes, los tratantes, los evaluadores u otros participantes no conocen la intervención.
En razón a ello, se habla de que hay tres tipos de ciego, ¿no? El simple ciego, el doble ciego y el triple ciego. El simple ciego, si solamente el que recibe o los pacientes no saben que están recibiendo. Doble ciego, si los pacientes y los tratantes desconocen que están administrando. Y triple ciego, si los pacientes, los tratantes y quienes hacen el análisis de la información desconocen que se está administrando. O sea, qué es el tratamiento A y qué es el tratamiento B. ¿Para qué creen que se hace el enmascaramiento ciego? Para evitar los sesgos. Exacto, ¿no? Para reducir los sesgos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy el tratante y sé que estoy administrando para el dolor de cabeza, por ejemplo, siempre va a haber el sesgo, porque como yo soy el que estoy haciendo el experimento, para que el resultado sea favorable, no siéndolo, pues entonces va a haber un sesgo de parte del investigador. O la otra, dice, a ti te voy a dar, el paciente dice, ya, usted está recibiendo el medicamento experimental y usted está recibiendo el placebo, ¿no? Entonces el que recibe el placebo va a decir, no me hace nada. Entonces por eso que, y ahí va a haber el sesgo, por eso es que se hace el enmascaramiento ciego. Los ensayos clínicos controlados tienen ventajas y desventajas. Ventajas, ya dijimos, ¿no? Es la evidencia más poderosa para determinar asociación causal. También la otra ventaja es que puede ser el único diseño para algunas preguntas de investigación y a veces produce una respuesta más rápida, a veces, ¿no? A veces, pero generalmente estos estudios son costosos, requieren tiempo y dinero. A veces pueden producir respuesta más rápida y económica. Algunas preguntas, desventajas, el costo, el tiempo que requiere. Algunas preguntas no pueden ser resueltas a través de experimentos. ¿Por qué? Porque los experimentos pueden causar daño. Entonces no vamos a someter a las personas a riesgo. Entonces hay situaciones en las cuales no se puede experimentar. Esa es una de las desventajas. La otra desventaja es que los resultados que obtenemos nosotros cuando la intervención es estandarizada, o sea, cuando decimos estandarizada es en el ámbito de la investigación, pueden dar resultados diferentes a lo que ocurre en la práctica diaria. De ahí que a veces salen medicamentos que desde la perspectiva de la experimentación son buenos, pero cuando son administrados en la población aparecen los famosos efectos adversos y tienen que ser retirados. La otra desventaja, tienden a restringir el alcance y a limitar las preguntas de estudio, ¿no? ¿Cómo es un ensayo clínico controlado aleatorizado? Es así, ¿no? Primero tenemos la población diana y ahí aplicamos los criterios de inclusión y exclusión y tenemos una población elegible. Pero no toda la población elegible va a intervenir, va a participar, sino van a participar aquellos que dieron su consentimiento informado. Los que dan el consentimiento informado son los sujetos de estudio y en estos sujetos de estudio le hacemos la asignación aleatoria del tratamiento experimental y del tratamiento control. Entonces, grupo experimental y grupo control. Y los que reciben tratamiento, unos van a mejorar y otros no, y de los que no reciben el tratamiento experimental, unos van a mejorar y otros no, ¿no? Y se va a conformar la famosa tablita de 2×2, y a partir de ello van a poder calcular ustedes la incidencia en los expuestos, la incidencia en los no expuestos, van a poder calcular el RR, el RAR, el RRR y el NNT, que lo vamos a recordar ahora. Les decía esto de acá, de que las desventajas de los estudios experimentales es de que a veces no funcionan como cuando se hace en gabinete, ¿no? Cuando salen a la comercialización a veces tienen efectos diferentes a que cuando se hizo la investigación preliminar. Recordar que el desarrollo de un medicamento pasa por diferentes etapas, pues, ¿no? Y cada etapa tiene características y tiene objetivos precisos. Ejemplo, la etapa 1 son sanos, voluntarios sanos, para resumir datos preliminares. La etapa 2 nos permite dar recomendaciones sobre seguridad y qué cantidad de medicamento, y acá son con enfermos, y la cantidad también, fíjense. Y en la etapa 3 ya es pacientes hasta 4000 y que nos permite determinar acá la eficacia terapéutica. Entonces, en la etapa 3 de la investigación vamos a determinar la eficacia terapéutica del medicamento.
Entonces acá vamos a calcular el famoso NNT, pues, ¿no? La eficacia terapéutica. Y también vamos a ver los efectos colaterales, por eso que dice, permite determinar la seguridad. Luego, ya la fase 4 está referida a la postcomercialización. Y en la postcomercialización ya no vamos a calcular la eficacia, sino la efectividad. Entonces, cuando yo quiero ver cuál es el impacto de la intervención en términos de la población, ya no voy a hablar de eficacia, sino de efectividad. Aquí está lo que hemos tratado, por eso les he puesto acá. ¿Recuerdan? Sí, díganme, ¿no? Entonces, incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos, y se les ha dado el ejercicio para que calculen, ¿no? Para que calculen. Y lo que tienen que calcular para determinar la eficacia terapéutica es el famoso NNT. Entonces, como yo les digo, vamos a tener que volver a recordar lo que hemos tratado anteriormente. Bien, ahora vamos a hablar ya desde el punto de vista de la epidemiología observacional, y ahí hablamos de la epidemiología descriptiva. Recordar esto de manera fundamental: los estudios descriptivos están indicados cuando se conoce muy poco del problema que estamos investigando. O sea, cuando conocemos muy poco o nada sobre un problema de investigación, lo primero que tenemos que hacer es aplicar un diseño descriptivo. Es decir, hacer la descripción del problema de salud para generar hipótesis. Y luego estas hipótesis sean comprobadas a través del uso de diseños analíticos. Y la descripción la vamos a hacer ¿en qué términos, muchachos? ¿En términos de qué? De la triada. ¿Qué triada? Epidemiológica. ¿Cuáles son esos elementos? Estos tres, pues, ¿no? Tiempo, lugar y persona. Y que permite generar pistas para formular hipótesis, ¿no? Entonces, ejemplo, dice, estamos analizando el síndrome de Guillain-Barré, que ha habido un brote. Entonces vamos a analizar en términos de la tríada epidemiológica y detectamos que el grupo más afectado es la población joven. Entonces la pregunta será, ¿por qué la población joven es la más afectada? Y eso va a permitir que generemos esa pista para formular hipótesis. Entonces diremos por A, por B, por C, y si no la podemos responder, tenemos que generar estudios de investigación. ¿Ya? Características de los descriptivos: útiles para descripción de casos raros, generador de hipótesis, estímulo para realizar otros estudios. Desventajas: tiene las desventajas, alto potencial de sesgo, ausencia de grupo de comparación e imposibilidad para medir el azar, ¿no? O sea, cuando dicen imposibilidad para medir el efecto del azar, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? A que no podemos determinar con los datos que nos dan si existe o no significancia estadística. La significancia estadística nos permite medir el efecto del azar. Dentro de los estudios descriptivos tenemos los informes o reportes de casos. ¿Cuál es la característica? Que está referido a un caso individual o un puñado de casos, pero que no deben ser más de 10. O sea, la recolección de casos raros, el número de 10 o menos, se llama informe o reporte de casos. Representa un importante medio a través del cual la comunidad médica presta atención, se interesa sobre los problemas de salud. Y miren, casi la tercera parte de los artículos originales que son publicados en las revistas médicas generales y las más importantes son estudios de 10 pacientes o un número menor, o sea, son reporte de casos. Tiene pues utilidad, pese a que tiene desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque son fuente de ideas acerca de cómo se presenta la enfermedad, de los riesgos que están involucrados en la presentación, del pronóstico y del tratamiento de la enfermedad. Y ahí tenemos ejemplos de reporte de casos que iniciaron pues las hipótesis para decir de que la talidomida estaba relacionada con los defectos congénitos, de que había un síndrome de alcoholismo fetal también. A través del reporte de casos se comenzó a plantear las hipótesis y también la relación entre infección o la infección por hantavirus, ¿no? Entonces, todos estos procesos fueron identificados a través de los informes o reportes de casos.
Limitaciones muy subjetivos, no permite hacer comparaciones porque son solo casos, no tienen comparación, no tienen grupo control, mejor dicho. La presencia de algún factor de riesgo puede ser solo coincidencia, esto también tienen que recordar, ¿ya? No representa evidencia sólida para cambiar la práctica clínica. ¿Por qué? Porque son casos raros, excepcionales, entonces no sirve para cambiar la práctica clínica. Y suelen reportarse solo aquellos... ese es el otro problema de estos reportes, de que los médicos a veces solo reportamos los casos exitosos. Todos los casos raros que se nos murieron no los reportamos, ¿no? Pero aquel que mejoró sí lo reportamos. Ese es el otro problema que tienen los reportes de casos. Serie de casos, a diferencia del reporte de casos, es un grupo de mayor tamaño de pacientes, más de 10, con una enfermedad determinada. Ejemplo, eso que ustedes hacen, características clínicas de los pacientes con tuberculosis, ¿no? Y unen 100 pacientes con tuberculosis y comienzan a describir que la tos se presentó en el 80%, hemoptisis en el 10%, fiebre en el 90%. Eso se llama serie de casos. Como entenderán, es una descripción atemporal. ¿Por qué? Porque lo hacemos cuando ya ocurrieron. Después que ocurrieron, recogemos, pues, ¿no? Eso es atemporal. Tiene limitaciones, no se puede calcular frecuencia para la población, información no es generalizable, sirve solo para esos pacientes y no posee grupo control. Pero sí tiene importancia, ¿no? A través de la serie de casos se pudo determinar, por ejemplo, que las personas que tenían SIDA, el 50% desarrollaban neumonía por Pneumocystis carini. Se logró determinar que el 28% hacía sarcoma de Kaposi. Se determinó que el 8% tenía Pneumocystis carini más sarcoma de Kaposi y que el 14% tenía otras infecciones oportunistas. También a partir de la serie de casos se cambió este concepto de que lumbalgia era sinónimo de protrusión discal y consecuentemente era sinónimo de intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque se comenzó a evaluar a las personas con lumbalgia y también se vio personas que tenían protrusión discal y no tenían lumbalgia, ¿no? A partir de esa descripción cambió el concepto de intervención. Actualmente quienes se operan son los menos, pues, ¿no? Antes toda lumbalgia y una evidencia de protrusión discal era sinónimo de intervención quirúrgica, ¿no? El análisis de la serie de casos determinó que personas sin lumbalgia tenían también protrusión discal, por lo tanto la conducta esa se cambió actualmente, ¿no? A ver, ¿qué es esto? A ver, denle una leidita. ¿Cómo están en inglés, muchachos? Si no están bien, yo les recomiendo estas vacaciones, tienen que hacer su curso súper acelerado. ¿Por qué? Porque en mi época, yo digo mi época, hace bastante tiempo, el que sabía inglés era el que leía, más o menos. Ahora, el que sabe inglés es el que habla, es el que escribe y es el que lee. Y si tienes un solo idioma, estás más o menos. Si tienes dos, estás mejor. Si tienes tres, ya pues no. Entonces, todavía ustedes, si no dominan bien, tercer año todavía tienen fácil. Terminando la carrera salen tromes en inglés, pero pónganse la meta, yo sé lo que les digo. Toda la literatura, pese a que hay una gran proporción de personas que hablan el castellano, la literatura que nos domina es la literatura en inglés. Afortunadamente para nosotros, para mi época, que no dominamos excelentemente el inglés, hay los traductores, pues, ¿no? Pero ustedes no pueden ser así, ustedes son otra generación. Entonces si no dominan más o menos, yo les recomiendo en vacaciones se dan sus clases de idiomas y rápido, ustedes son muchachos, absorben. A ver, ¿qué entendiste tú? A ver, tú que estás conversando ahí al fondo. Sí, a ver, un comentario. Ya, yo veo que tú sabes inglés porque ya estás traduciéndole a tu compañera. A ver, vamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice esto de acá y de acá? Lee eso, tú, la del centro, la que has girado para ahí. Sí, tú, la que estás al medio de las dos. A ver, dale una leidita, pues. ¿No se ve?
¿No ves? Baja, ven por acá. Acá vas a leer. Ay. Pero presta atención, porque presta atención, ¿ya? Presta atención, porque yo te veo hace rato conversando. Hace rato, rato. Entonces, a ver, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda, muchachos? Está fácil, en realidad esto no es tan complicado, ¿no? Ahora, la otra cosa, yo les digo, cuando uno lee esto, no hay necesidad de que lo lea literalmente. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Eso es traducir. ¿Qué entendemos de lo que está escrito ahí? No es decir, Dabsones, es usado, no. ¿Qué entendemos? ¿Qué se ha hecho ahí? Entonces, ¿a qué diseño corresponde? Rapidito, eso sí podemos. Reporte de casos. Entonces, ¿por qué reporte de casos? De una sola persona, ¿no? Que de 82 años, que le dieron este medicamento, que le produjo esta granulocitosis, que lo llevó a un absceso perianal, que le produjo una sepsis y se murió, ¿no? Ahora, ¿por qué se reporta? Porque la dapsona no tiene, o tiene como sus efectos raros es producir a granulocitosis, como sus efectos raros. Entonces, ¿para qué se reporta esto? No para decir que se murió el viejito, pobrecito, no, sino para que los médicos, cuando tienen un paciente con estas características o que están recibiendo esto, estén atentos a que pueda desarrollar a granulocitosis. Y si es así, le suspendan y no ocurra lo que ocurrió con este paciente que se murió. ¿Por qué? Porque hizo un absceso perianal y consecuentemente una sepsis, ¿ya? ¿Y esto de acá, a qué diseño corresponde? ¿Qué es saber esto? Serio reporte de casos. Entonces, rapidito ven acá, ¿no? Tú, dice tú dos, pero... Entonces fueron dos pacientes, ¿no? Entonces este es un reporte de casos. ¿Y esto de acá qué es? No, ¿sí? No. Lean bien, ¿ah? Acá dice, ¿cuántos? 22 casos reportados. Entonces, ¿qué cosa es? Serie de casos. ¿Ya? Es una serie de casos. Y evaluaron endocarditis por pseudomona en pacientes con enfermedad cardíaca reumática. Y ya todo el resto, pues, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de los estudios ecológicos, que también dijimos, ¿cómo se llaman? Los estudios ecológicos correlacionales, ¿no? Correlacionales. Y la característica es que la unidad de análisis es la población. ¿Ya? Eso tienen que recordar. Y permite comparar la frecuencia de aumento de diferentes grupos durante un mismo periodo de tiempo o en una misma población en diferentes periodos de tiempo. Si ustedes revisan, hay varios tipos de estudios ecológicos, ¿no? Para fines del curso, que sepan por lo menos que los estudios ecológicos tienen como unidad de análisis a la población general, no son individuos. Y acá está, este es un ejemplo de, dice, perfil epidemiológico de la discapacidad por accidentes de tránsito en el Perú. No va a decir ecológico, si nosotros comenzamos a leer vamos a identificar que la unidad de análisis no son individuos, ¿no? Sino son ciudades. Y eso es lo que se ha graficado acá, esto de acá. Dice perfil epidemiológico de la discapacidad, y hemos visto, esto es la discapacidad por accidentes por cada 10.000 habitantes, y hemos relacionado con los accidentes por cada 10.000 habitantes, y las unidades de análisis, estos puntitos no son individuos, ¿no? Estos son ciudades, pues. Entonces, la unidad de análisis es poblacional, no es individual. Consecuentemente, este es un estudio ecológico. ¿Y esto de acá? ¿Qué es? ¿Qué vemos ahí? A ver, muchachos. ¿Ya? ¿Qué cosa estamos relacionando? Ya, cáncer de mama con ingesta total de grasas per cápita, ¿no? Entonces estamos diciendo de que en Estados Unidos, vamos a ver ya, Estados Unidos, el consumo per cápita de grasa
gramos por día es de 150 gramos y la tasa anual de cáncer de mama es 180. Entonces, este estudio ecológico lo que nos dice es: a mayor consumo de grasa per cápita aumenta la tasa de cáncer de mama. Eso nos dice. Ahora, ¿por qué es ecológico? Porque no son individuos, son poblaciones. Entonces yo le digo, queremos hacer un estudio ecológico para ver el impacto de la implementación de los octógonos, por ejemplo. Entonces, ¿podríamos hacer o no un estudio ecológico? Sí, se podría hacer, pues, ¿no? Entonces yo puedo coger los distritos de Lima y luego ver cuáles las toneladas, por decir, de papitas o de snacks que consumen en cada distrito, y lo correlaciono con la prevalencia de obesidad, por ejemplo. Entonces puedo hacer un estudio ecológico y puedo determinar si a mayor consumo de toneladas de snacks aumenta, o cómo ha ido, si hago por ecológico en el tiempo, también puedo decir cómo ha evolucionado la cantidad de personas con obesidad y la implementación de esta política. Recordar de que hay problemas cuando nosotros queremos aplicar los resultados de un estudio ecológico a los individuos. Si hacemos eso, corremos el riesgo de cometer la famosa falacia ecológica o sesgo ecológico. ¿A qué se refiere? Si decimos en Estados Unidos el consumo de 150 gramos por día de grasa está relacionado con un riesgo de 180, con una incidencia, ¿no?, de 180 casos de cáncer de mama, o el riesgo de tener cáncer de mama es de 180 por 100.000, entonces, si eso yo digo, ¿tú cuánto consumes de grasa? Yo consumo 150, entonces tu riesgo es de 150 por 100.000. Si yo eso lo aplico a un individuo, estoy cometiendo lo que se llama el sesgo ecológico o falacia ecológica. Entonces nunca los resultados de un estudio ecológico pueden ser aplicados a un individuo. ¿Por qué? Porque estos son datos poblacionales. Si hago eso, cometo este sesgo o esta falacia ecológica. Ventajas: baratos y rápidos, pueden representar el primer paso para investigar posibles asociaciones causales. Si los datos secundarios son fiables, son útiles para generar hipótesis etiológicas y útiles para evaluar intervenciones, programas, políticas, ¿no? Para eso es útil estos estudios. Desventajas: su capacidad para... lo que ya hemos dicho, el problema es que se genera la falacia ecológica. Frecuentemente ese es el otro problema, es difícil separar los efectos de dos o más factores de riesgo. Algunos factores de riesgo no están disponibles a nivel agregado o grupal, entonces si no existe esa información es difícil hacer un estudio ecológico. Y con frecuencia este es el otro problema, que se genera la ambigüedad temporal. O sea, no hay temporalidad, y como no hay temporalidad es difícil que nos sirva para sustentar una asociación causal. Miren, todo el análisis que se puede hacer en los estudios ecológicos, dependiendo si son datos prevalentes, yo puedo calcular prevalencia; son datos incidentes, puedo calcular incidencia; si son muertos, mortalidad. Puedo usar medidas de asociación, coeficiente de correlación, de Pearson, de Spearman, coeficiente de regresión. Puedo usar medidas de impacto potencial, puedo usar medidas de fuerza de asociación, porque si son prevalentes puedo calcular OR, si es incidencia puedo calcular RR. Depende de los datos que tengamos, ¿no? Entonces, y en este ejercicio de acá, pues se puede calcular coeficiente de correlación, pues, ¿no? Y acá hay una correlación positiva: a mayor consumo, mayor riesgo. Acá también, en el otro ejercicio, también vemos de que a mayor número de accidentes, evidentemente mayor discapacidad, pues, ¿no? A mayor número de accidentes, mayor discapacidad, y ahí está la línea de correlación. Entonces se pueden calcular todas estas medidas epidemiológicas en los estudios ecológicos. Luego tenemos el estudio transversal.
Y el estudio transversal es una fotografía, pues, ¿no? Ya dijimos, el estudio transversal es una fotografía. Por lo tanto, en un estudio transversal, ¿qué medida epidemiológica podemos calcular? A ver, muchachos, prevalencia, ¿no? Podemos calcular la prevalencia puntual o la prevalencia lápsica, ¿no? Cualquiera de las dos prevalencias. Los sinónimos son estos, ya todos los sinónimos, estudio de corte sin H, porque el de corte con H es otra cosa, encuesta de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay dos tipos de estudios transversales, los descriptivos y los analíticos. Los estudios descriptivos, transversales descriptivos y los transversales analíticos. Los descriptivos, los estudios transversales descriptivos son los clásicos que se hacen, por ejemplo, eso que todos los meses es aprobación del Congreso, ese es un estudio transversal. Entonces, cada mes hacemos y decimos cuál es la tendencia de la aprobación del Congreso. Para eso nos sirven los estudios transversales descriptivos, para ver tendencias. O queremos ver cuál es la calidad de atención en el establecimiento de salud y hacemos cada 6 meses un estudio de evaluación de la calidad. Eso es un estudio transversal descriptivo. Entonces ya vamos dando respuesta ya a tu pregunta de investigación, ¿no? Entonces vas a hacer un transversal descriptivo. Eso es lo que vas a ver. El 20% está contento, el 30% medianamente contento y el 70% está descontento. Bueno, medida de, ese es un estudio transversal descriptivo. Cuando comparas ya vas a hacer un estudio transversal analítico. ¿Cuáles son las características? Esa es la característica es que la exposición y la enfermedad se miden simultáneamente y consecuentemente esta característica se convierte en una desventaja porque no podemos determinar temporalidad. Los estudios transversales no permiten determinar temporalidad. Brinda información acerca de la distribución y de la frecuencia de diferentes enfermedades y factores de riesgo. El diseño es sencillo, representa una muestra N tomada de una población N y se realiza en un periodo único, breve y bien delimitado. Yo les decía, por ejemplo, si yo quiero determinar, ¿cómo haríamos para determinar la prevalencia lápsica? Se puede hacer a través de una pregunta, ¿no? Yo digo, dígame usted, durante el último mes, usted por lo menos fumó un cigarrillo y puedo calcular la prevalencia de fumar cigarrillo en el último mes, y es una prevalencia lápsica. Pero si yo le digo, a ver, el día domingo, 10, ¿cuánto fue domingo? 1 creo, ¿no? 2, 30, 29, ¿no? El domingo 29, ¿usted tomó por lo menos un vaso de cerveza? Ah, eso será la prevalencia de punto de consumo de un licor, ¿ya? Entonces, así se puede. Y la otra prevalencia puntual es cuando ustedes hacen, por ejemplo, su compañero va a hacer, por ejemplo, factores de riesgo para, ¿qué era? Ah, para asma, ¿no? Entonces va a comenzar, va a hacer su diseño. Vamos a continuar ya, después le decimos, dice, propósito, estimar la prevalencia, ya dijimos la prevalencia, búsqueda de asociaciones, cuando es estudio transversal comparativo, lo que buscamos son asociaciones. También cuando dijimos, hacemos transversal descriptivo, lo que permite evaluar los cambios y evaluar el impacto de las intervenciones. Útil, los estudios transversales son útiles en la planeación de los servicios de salud, pues miden la carga de la enfermedad, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos coherentes o no? ¿Qué mide la prevalencia? La carga de la enfermedad. Y ya dijimos, los estudios o la prevalencia nos permite a nosotros hacer planificación de los servicios de salud. Entonces, los estudios transversales son útiles en la planeación de los servicios. ¿Por qué? Porque miden la carga de la enfermedad, o sea, miden la prevalencia. Sencillos, costo bajo, rápidos, la información se puede obtener con facilidad, dan un perfil de la población, determinan la prevalencia de factores de riesgo, y lo que les dije, varios estudios transversales nos dan la tendencia, ¿no? Desventajas, no se puede hacer deducción con respecto a los factores de riesgo presentes en épocas anteriores, solo se puede hacer conjeturas tentativas sobre los factores que están presentes, y el otro problema es de que en algunas ocasiones solo detectamos a los sobrevivientes. Entonces yo hago un estudio de prevalencia y de repente a los únicos que voy a encontrar son a los sobrevivientes y no voy a poder determinar realmente la prevalencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya los muertos no los voy a poder contar, ¿no? Ese es el problema de estos tipos. Recordarles también que los estudios transversales son uno de los diseños que tiene los mayores potenciales de sesgos, ¿no? Sesgo de selección, sesgo de información, confusores. Entonces, conociendo eso,
No hay problema de que desarrollemos ese tipo de diseños, lo que sí hay que estar conscientes de las limitaciones. Cuando ustedes hacen un estudio transversal, nos van a dar esto, decíamos, tenemos, y eso tienen que hacer en su diseño también, ¿ah? El que va a hacer su estudio transversal tiene que, su población, y luego tiene que calcular su muestra. Y su muestra con la fórmula para estudios transversales, ¿no? Que lo saben, donde se conoce el valor de P, que es la prevalencia. Y luego que tienen eso, van a comenzar a, yo les decía, él va a hacer un estudio y ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrevistar, supongo, si son niños muy pequeños, va a tener que entrevistar a los papás. Y les va a preguntar, ¿su niñito tiene asma? ¿No? Unos le dirán sí, y otros le dirán no. La siguiente pregunta, si asumimos que un factor de riesgo es antecedente familiar de asma, le preguntarán al que respondió sí, ¿hay alguien en la familia con asma? Unos dirán sí y otros dirán no, ¿cierto? Igual, a los que no tienen asma, ¿hay alguien con asma en la familia? A unos dirán sí y otros dirán no. Y ahí está, se conforma su tabla de 2×2. Y en base a ello va a calcular. ¿Recuerdan? De nuevo les pongo, ¿eh? ¿Recuerdan? Sí, díganme, sí. Muy bien, ya me voy contento. Entonces, lo que van a calcular es la prevalencia. Calculan la prevalencia, ¿no? La prevalencia total. Podemos calcular la prevalencia de enfermedad de los expuestos, la prevalencia de enfermedad de los no expuestos también, ¿cierto? Podemos calcular la prevalencia de la enfermedad, que es la prevalencia total. Podemos calcular la prevalencia en expuestos, la prevalencia en no expuestos. Y luego podemos calcular la razón de prevalencias. Y esto de acá, que ya lo saben de memoria, ¿no? El OR. ¿Qué mide el OR? ¿Qué mide el OR? ¿Qué mide el OR? ¿Qué mide el OR? Mide la fuerza de asociación, 20 veces les he dicho, ¿cierto? Claro, mide la fuerza de asociación, es una medida de la fuerza de asociación. Recuerden esto también, de que podemos calcular la razón de prevalencia sobre el OR cuando hacemos estudios transversales. Escuchen chicos, ya ahorita terminamos. Dice, si el padecimiento es crónico y con largos periodos de exposición, se prefiere usar el OR, ¿ya? Entonces, si la enfermedad es crónica, asma, OR vas a calcular, porque es enfermedad crónica con largos periodos de exposición, ¿cierto? OR. Para enfermedades agudas, la razón de prevalencia es mejor. ¿Qué expresa? Casi va a expresar la razón de prevalencia, también me va a expresar la fuerza de asociación. Recuerden, si la prevalencia de la enfermedad es baja, es lo mismo calcular la razón de prevalencia o el OR. ¿Por qué? Porque dan resultados similares. ¿Ya? Cuando la prevalencia es baja, menos de 10, entonces la razón de prevalencias es equivalente al OR. Usualmente en los estudios de investigación lo que van a ver es el OR, ¿no? Pocos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estudios transversales va a tener que ver con padecimientos crónicos y con largos periodos de exposición. Los usos en salud pública para calcular la prevalencia. Práctica clínica, probabilidad preprueba de la enfermedad. ¿Qué era la probabilidad preprueba de la enfermedad? Prevalencia. ¿Y esto en qué se utiliza? En pruebas diagnósticas. ¿Quién se ve afectada por la probabilidad preprueba? Los valores predictivos, pues, ¿no se acuerdan? Claro, si la prevalencia aumenta, el valor predictivo positivo sube y el valor predictivo baja. Si la prevalencia baja el valor predictivo positivo y sube el valor predictivo negativo. En el contexto de los servicios sanitarios, prevalencia de uso de servicios sanitarios, determinantes del uso de los servicios sanitarios, claro, eso que decían, ¿por qué no se usan los servicios? ¿Por qué sí se usan? ¿Cuáles son los factores para el uso intensivo de los servicios de salud? Nos va a determinar la prevalencia del uso de servicios. En investigación, para sugerir hipótesis etiológicas, ¿no? Entonces, cuando diga, un factor de riesgo para asma es la contaminación ambiental, ¿la encuentra? Entonces va a sugerir hipótesis etiológicas para explorar asociaciones cuando no hay más datos y un corte basal de los estudios de cohorte. Y acá no se lee, ¿no? Pero este es un estudio, sí se lee, ¿no? Ustedes leen. No, ¿ya les leo?
No es inglés, es castellano. Ya, a ver, con el título, ¿qué nos dice? ¿Qué tipo de estudio sería? Ya, ahí está, le ponemos el título y de acuerdo al título, ¿qué tipo de estudio o qué tipo de diseño más probablemente se aplicó? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Transversal qué? ¿Cuántos transversales hay? Les dije, hay dos, ¿no? Transversal descriptivo y transversal analítico. ¿Este cuál sería? ¿Qué tipo de transversal? Analítico, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, claro, prevalencia de consumo de cigarrillo y qué factores hacen que la gente fume. ¿Usted fuma? Sí. ¿Por qué fuma? N factores, pues no vamos a plantear. Usted fuma por A, por B, por C, entonces este es un estudio transversal, comparativo, consecuentemente es está involucrado dentro de los estudios analíticos. Analítico, no se olviden, ¿eh? ¿Y este de acá? Claro, este es un transversal descriptivo. Simplemente van a decir cuál es la prevalencia del consumo de tabaco en los mexicanos, si en su hijito, en su nieto, ¿no? Su sobrinito, eso van a hacer. Este es un estudio observacional, transversal, descriptivo. ¿Ya? Listo. Cuando ustedes hagan su material y métodos, hagan eso, ¿no? Van a poner primero, van a partir diciendo, se trata, mi investigación es, primero tienen que poner si es cualitativa o cuantitativa, luego si es observacional o experimental, luego si es observacional, cuál de ellos, si es descriptivo es analítico, y si es descriptivo cuál, y si es analítico cuál, ¿ya? Y si es experimental, también cuál de los experimentales. Listo, yo creo que, y esto de acá, a ver. Ya, ¿este qué sería? A ver, ¿qué tipo de diseño? Como por el título, ¿eh? El título. Entonces acá está, claro, prevalencia, entonces es un estudio transversal. ¿Pero qué transversal es? ¿Transversal descriptivo o transversal analítico? Analítico, ¿no? Porque lo que está haciendo es relacionar la prevalencia y el uso de los servicios, ¿no? Entonces a mayor prevalencia, más uso, menos uso, qué sé yo, pues ya hay que revisar ese estudio. Listo, señores. Preguntas, comentarios. Todo está bien. Pero saquen su hojita, pues, para irnos.